Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y hoy específicamente con el versículo 49. Pealañan de estudio vejina Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Nos encontramos dentro de esta perícopa que comienza con el versículo 43. Son los nuevos discípulos. Los primeros discípulos de Jesús, sabemos, son aquellos que están con Juan el Bautista, o predicar. Auco Anga, Oasá Jesús, ahí está, Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos de ellos dice que se pusieron a seguirle a Jesús. Ape Iguatajabe Jesús por ando y la BK, que buscan a enseguida o Ima y Shupea lleva por ando y dónde vives. Dónde vivir quiere decir quién eres tú, lleva. Apeñan de Yara la es decir, ¿quién soy yo en síntesis? Experimentar la presencia del Señor. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y se encontró con Felipe. Le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Enseguida Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael le respondió: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Natanael le respondió. Felipe le dijo: ven y lo verás. Jesús vio que Natanael venía a su encuentro y dijo sobre él: he aquí a un verdadero israelita en quien no hay mentira. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, ya te había visto debajo de la higuera. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ve al año de versículos que ya estudiaste, el versículo 49. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Va él ahí se añade este versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dentro de nuestro contexto, ciertamente nuestro contexto bíblico, queridos amigos, después de que Jesús revela haberlo visto a Natanael bajo la higuera, en el 1.48, yo ya te había visto debajo de la higuera, ahora este versículo constituye su profesión de fe inmediata. Abellahuerecota ya subraya que la fe quiere decir una adhesión. Allebaña en Caramá Peñán de Yarare. Y aquí estamos viendo una profesión de fe. Una profesión de fe. Natanael exclamó: Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Te debe tener profesión de fe. Upeañan entonces ya bueno, sapucaya ya, en mapa peñan de yara, eso quiere decir profesar la fe, quiere decir, gritar, anunciar, dar a conocer, mapa peñan de yara. Entonces le dice, ¿verdad? Exclamó, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y enseguida ya entendé que esta es una profesión de fe inmediata, ¿verdad? Porque enseguida venían de Yaray para Jesús, vea ahí, a Tecu, oye, sorprendía. Y eso le hace exclamar, Rabí, va con la herea, debe ser llama, vaya la guapa, ¿verdad? Entonces, Rabí, maestro, tú eres, le dice el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, todo esto, el reconocimiento que tiene Natanael es una confesión mesiánica y al mismo tiempo teológica. Mesiánica y teológica, como Hijo de Dios. Ben Elohim, Ben Elohim. Y Rey de Israel. Rey de Israel. Quiere decir, aquí va el aspecto bien concreto de lo que ellos estaban esperando y consideraban ser el Mesías. Por lo tanto, cuando considera Hijo de Dios, Ben Elohim, Rey de Israel, Melech Israel, son títulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Son títulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Tenemos que recordar, si nosotros decimos que se cumplen las Escrituras, a ver algunos de los pasajes que nos habla justamente de eso, de las promesas. Y por eso encontramos aquí Melech Israel. Son títulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Veando por nada. Títulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que lo que sucede aquí es que el mismo evangelista, Oñamindo Uponaina o el Antiguo Testamento, y ahora lo está aplicando directamente como título mesiánico a Jesús y como título mesiánico también Melech, ¿verdad? O sea, Rey de Israel. Aquí, queridos amigos, con esto se cumple la intención del prólogo, porque en el prólogo la palabra hecha carne es reconocida por los suyos. Que ellos no lo reconocieron, sin embargo ahora estamos viendo y diciendo que Él es reconocido como Mesías y como Rey de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti.
sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti. Y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Que
servidora, esclava de mi Señor. Tu madre mía, madre de mi Salvador. La llena eres de gracia, qué gran honor. Eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor. Tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición. Gracias por cargar mi oración. Eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia. Eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo hoy 49. Ya estudia ahí, Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Dios, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Decíamos que aquí principalmente tenemos que subrayar el término de que es una profesión de fe. Lo que está haciendo Natanael es profesar su propia fe, que son títulos mesiánicos, ¿verdad? El hecho de decir el Hijo de Dios y Rey de Israel eran títulos para el Mesías que encontramos en el Antiguo Testamento. Por otra parte, queridos amigos, cuando dice esto, estamos entendiendo que aquí en el Nuevo Testamento la intención del autor es darnos a conocer que en el prólogo encontramos: y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El Verbo.
Hijo de Dios, Hijo de Dios. Título mesiánico. Es decir, la realización. La intención del prólogo era justamente que la palabra hecha carne es reconocida ser Dios. La palabra hecha carne reconocemos que es Dios. Y es reconocido por los suyos, ¿verdad? El verbo eres es afirmación de identidad, no de función, de identidad. Natanael pasa del escepticismo, pero bueno, bien sé, Natanael iba a de Nazaret puede salir algo interesante. Él es escéptico, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno. A la revelación interior. Jesús no solo fue visto, Él ve y hace ver. Él ve y hace ver. Es decir, Shero llama oiguri, que vos estás debajo de la higuera que significa pereñamiento, uhare, upeite, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se come todo, se devora todo, ¿verdad? Como la higuera. El fruto de la higuera, querido amigo, oye, upeite oinio. Lo único que no se come es el paleito ese que le une a la planta, que siempre tiene así, por la frutita, la pera y capture upeite, y pire entero, ¿entiendes? Es una fruta que se come todo. Y por eso, queridos amigos, siempre la higuera, además que hay muchos higos en la tierra de Israel, y también ellos que utilizaban mucho, guapube higuera hueve lleva, aupebe acuera, o estudiar la palabra de Dios. Pese ya pues ahí ya ve mango hueve, o naranja hueve, o no sé, donde sea, ya le coja bebé de ahí, y hubiera tu chapona lleva, y hubiera qué paraíso. Pero aquí, eso es toda una fruta para darte a entender, como había mucha higuera, y el fruto que se come todo, se come todo. Hay que escuchar y hay que alimentarse de esa palabra de Dios. Se come todo. No hay desperdicio, dice Jehová. No hay desperdicio. Debajo de la higuera yo te he visto. Y anteriormente, luego le había dicho, ¿verdad? Que aquí dice, he aquí a un verdadero israelita en quien no hay mentiras en seguridad de ya. No hay mentira. Jamón de secua, jamón de cereza. Y ahí entonces viene la comparación. Yo ya te había visto debajo de la higuera. Quiere decir que de el higo. La palabra de Dios comparada como si fuese el higo. Por eso soy una persona veritiera. Como me uajaje y a las cosas, pero sin pelo en la lengua, no que porque dice la verdad. No tiene miedo de decir porque es verdad. ¿Entiendes? Logro aquí la verdad. Nuestro contexto histórico, queridos amigos, el título Hijo de Dios en tiempos de Jesús, no implicaba aún la divinidad consustancial que definirá el cristianismo posteriormente, sino un título aplicado al rey davídico. Directamente entonces, Hijo de Dios. Hijo de Dios más bien se aplica al rey davídico, al que vendrá, al Hijo de Dios. Tú eres mi hijo. Israel esperaba al Mesías como liberador político y como un liberador espiritual. Eso creo que lo hemos repetido tantas veces allí por la mañana. Israel se acuerda como David con la espada. Allí vamos se va con los romanos fuera. Y no te pota la de revolución. Ellos le están esperando de esta manera. El título aplicado al rey davídico. Tú eres mi hijo, le dice aquí. Pero cuando dice eso, Israel esperaba al Mesías como liberador político y espiritual. Y por lo tanto, en una Palestina bajo el dominio romano, decir rey de Israel tenía una carga política subversiva, una esperanza en la restauración teocrática. Por eso tenía que ser teocrática, gobierno de Dios, teocrática. A operar con la Mesías tiene que ser sacerdote y tiene que ser al mismo tiempo un rey, ¿verdad? Sacerdote y rey. Porque tiene que restaurar, queridos amigos, el aspecto religioso. Una restauración religiosa tiene que haber. Y al hablar de una restauración religiosa estamos hablando de una restauración teocrática. Y eso es lo que estamos esperando. Juan
sin embargo, resignifica esta expresión. Él no alude a un reino terrenal, sino a la manifestación de la gloria divina. La manifestación de la gloria divina. Entonces, ¿qué? En el detalle decir que Él va a venir con la espada de caballo, y a la guerra, ñamos en va con ave. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 49. Y dice justamente, Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, queridos amigos, estábamos mirando desde el contexto histórico, que es interesante que Juan resignifica la expresión esto, Hijo del Hombre, ¿verdad? Hijo de Dios. No alude absolutamente a un reino terrenal, sino a la manifestación de la gloria de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Entonces no es un reino, no está aludiendo a eso, sino que a la restauración. Un reino terrenal no es lo que se busca, sino que una manifestación de la gloria divina. Kabod, la palabra kabod, la fe de Natanael prefigura la del cristianismo naciente, que confiesa a Cristo como Rey, que confiesa a Cristo como Rey. Entonces, por eso una prefigura la del cristianismo, un cristianismo naciente que confiesa, confiesa a Cristo como Rey, no de ejércitos, sino de corazones transformados. Aquí también entra otro elemento, ¿verdad? O sea, la transformación y el accionar de este rey va a ser la transformación del corazón, la transformación de la vida. Y en un sentido político, decíamos, en un sentido simplemente del mundo, sino que desde un sentido profundamente religioso, un corazón transformado. Nuestro contexto cultural, antropológico, nos habla directamente de un reconocimiento público. Tú eres, frente a todo, ¿verdad? Posee una dimensión relacional y comunitaria. Esto es también esencial y fundamental porque en este versículo 46 Natanael exclamó: Rabí, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres, es decir, en relación, ¿pero con quién? En relación con su pueblo. Tú eres el Hijo de Dios. Muy bien, en relación. Pero tú eres el Rey de Israel, de la comunidad. Por lo tanto, en el mundo semita, nombrar a alguien es revelar su propia identidad. La ironía de la anderera quiere decir que se está revelando la propia identidad. Al decir Rabí, Natanael adopta el rol de discípulo y se subordina intelectualmente al decir Hijo de Dios, que eleva el reconocimiento a lo espiritual, es decir, Rey de Israel lo eleva a lo social y lo eleva también a lo político. El hecho de decir Hijo de Dios es entonces la mejor manera de entender tu misma dignidad, en síntesis, ¿verdad? Por eso dice lo eleva, en cuanto que es una persona. Antropológicamente, el versículo muestra el paso de la percepción al encuentro. Esto también es importante, ¿verdad? Porque dae cuñandeña mañante allá esa, sino que peña bañar iré allá esa, iré coanga, ñande oí, ñañamindu uimi, yay cuaimi, y ahora comienza nuestro compromiso, es decir, el servicio. Por eso dice que aquí estamos pasando de la simple percepción, la pecha esa, tiene que haber un encuentro relacional. Natanael, por lo tanto, desde su experiencia sensible de lo que él toca, mira, ve, la mirada de Jesús, asciende a la comprensión simbólica. Aquí hay una comprensión simbólica y luego también ya viene la confesión verbal. Primero con
confesión simbólica, o Eshara, la confesión símbolo de esta presencia del Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo esto, queridos hermanos, no se queda simplemente en un bla bla, no se queda en un fantasma, sino que de lo simbólico luego hay una confesión verbal. Es un proceso antropológico de la revelación. Es decir, el hombre se realiza al confesar la verdad que ha reconocido en otro. Confiesa la verdad que ha reconocido en otro. Queridos amigos, qué lindo que es, ¿verdad? En la medida en que nosotros también sabemos confesar, sabemos decir eso que nos corresponde a nosotros, esa confesión verbal, pero después de haber comprendido lo simbólico, lo que el Señor nos está regalando y nos está diciendo. Es un proceso entonces de la antropología de la revelación. lleva peñan de yara y el Señor se nos da a conocer gracias al aspecto bien humano, al aspecto relacional. Cuanto más ñande yo cuanto más entonces ñande yo a toño die, obeyamos cato teñan de allá para allá por una y las cosas, ¿por qué? Porque ya guava. La relación, queridos amigos, es esencial y fundamental para que exista un camino de fe, para que exista después un camino que nos ayude a todos, ¿verdad? Para ser siempre mejores en nuestro caminar cristiano. Por lo tanto, el hombre se realiza al confesar la verdad, o sea, es la verdad, y libera. ¿Para qué? Y para que sea reconocido en el otro. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente, así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación. Y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha.
Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y Pashá describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab pashá con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no pashá contra alguien, sino que pashá con ellos. O sea que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós, él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios. Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien pesha con palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pashá, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pashá y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es, y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo primero del Evangelio de San Juan. Ñande Yarañe, el versículo 49. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta es una profesión de fe. La Ñande Yarañe, yo te he visto, etcétera, etcétera. Entonces él exclama, ¿verdad? Vaya, Ñande Yarañe, a ver ahí, tú eres. Entonces él exclama. O sea, se da cuenta, realmente la ella que se Felipe es cierto, Guainara, este es el Mesías, ¿verdad? Y por allá las cosas. Hay algunas palabras clave, ¿verdad? Y una de estas palabras clave es justamente Hijo de Dios, Ben Elohim. El término Ben, hijo, en hebreo, denota pertenencia, semejanza y participación en la naturaleza o misión del Padre. Pertenencia, semejanza y participación. Pertenencia, semejanza y participación. Es decir, que aquí hay una definición demasiado importante de la divinidad de Jesús, que se ha encarnado Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Elohim, por lo tanto, queridos amigos, el nombre de Dios designa la divinidad en plural majestuoso. Pero además de ser un plural majestuoso, el Elohim, upeago teológicamente designa, lleva que Dios no es Dios solamente uno en el sentido de su característica. Llegando por aquí, la característica de Dios es siempre comunidad, upeago la dice. Por eso se dice dioses. Elohim quiere decir dioses. La Jera, dioses. Elohim quiere decir dioses. El nombre verdadero en singular es Él. Él es uno. Pero el nombre de Dios en la Biblia aparece en plural, Elohim, que quiere decir dioses. Pero no es ahí porque hay muchos dioses, sino que te quiere decir que la característica de este Dios es un Dios comunitario. Añade, digo, ya hay 3 personas, ¿verdad? Bueno, pero ese tiene otra connotación también, prosopón, el hecho de manifestación, una manifestación de Dios que siempre esté de acuerdo a una misión y a la función de Dios mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo decimos, Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo Santificador, Vivificador. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, es simplemente para darnos a entender cuál es esta misión, cuál es esta naturaleza de este Hijo de Dios, que comparte la misma divinidad del Padre. Ahora, en el contexto del Antiguo Testamento, Ben Elohim alude a los reyes también o a los profetas elegidos por Dios. Entonces aquí también te está poniendo en serio. Ben Elohim alude a estos profetas. Y bueno, así, queridos amigos, el título trasciende la realeza davídica, indica una unicidad ontológica, la esencia. Jesús no solo recibe la filiación, sino que en el sentido teológico,
el Logos encarnado, que está ahora en medio de nosotros, que revela al Padre, y en el sentido soteriológico, es decir, de salvación, quien reconoce esta filiación participa también de la vida eterna. O sea, ella es salvaje, entonces es el reconocer esta filiación. Él es verdaderamente Dios, ¿verdad? Entonces, encontramos algunas palabras interesantes, por ejemplo, el rey, Melech. Melech, que significa no solo un soberano político, sino que es ese pastor y guía del pueblo. Pastor y guía del pueblo, el que acompaña dentro de la teología y exégesis semita. La realeza connota responsabilidad moral y cuidado más que un dominio, ¿verdad? Es el cuidado, ese es el pastor, el Melech. Y después también tenemos, queridos hermanos, el hecho de que con esto se está anticipando esa paradoja joánica, ¿verdad? Que el trono de la cruz será la misma coronación del rey, del Melech, coronación del rey. Esto es paradójico, ¿verdad? En cuanto que es rey, sin embargo, su trono es la cruz. Queridos amigos, algunas enseñanzas importantes. Primero, confesar públicamente la fe. Esto nos invita, ¿verdad? Así como Natanael, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios, el Rey de Israel. Es una confesión de fe profunda de parte de Natanael. Luego, el segundo elemento es pasar de la duda a la fe, porque ya digo, ya el Shagori de Nazaret puede salir algo interesante de Natanael. A ver, pero se pasa de la duda, queridos amigos, a la fe. Es un camino de todo cristiano. Otro elemento para que aprendamos nosotros es con respecto a la realeza. ¿En qué sentido? Y la realeza, queridos amigos, del servicio. Es decir, el liderazgo cristiano es servir siempre. La realeza del cristiano upeago, ñande en la medida en que ñe putumo, de la pisa, ñe muy lleva a disposición. Ya pues una unión 10, ya unión 10 para allá, pues así yo que eso es el servicio, qué importante. La vida cristiana entendida de esta manera. Porque está en vez de que servir, oye, servir el pueblo de la gente y mondá y yapú, o sobrefacturar y todo lo que quiera. Y luego, queridos amigos, la identidad en cuanto a la filiación. Recordar que somos hijos en el Hijo. Esto, queridos amigos, cambia la forma en que enfrentamos nosotros la ansiedad, comparación o inferioridad. ¿Por qué? Y porque es nuestra identidad. Maico sea voy a seguir, ¿por qué? Y porque aquí está esta filiación y yo soy verdaderamente hijo de Dios. Y por último, queridos amigos, como enseñanza es muy importante la unidad entre lo espiritual y lo político. Unidad entre lo espiritual y lo político. Es decir, el cristiano actúa en la sociedad con justicia, pero sin absolutizar el poder temporal. Entonces, espiritual y político. Desde el aspecto espiritual nosotros podemos hacer caminar todo lo que es lo concreto, lo real, lo político nuestro, ¿entiendes? Donde tiene la supremacía siempre el aspecto espiritual. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.